de diferentes formas. La membrana era un límite, proceso de transporte, que vamos a ver, los nutrientes también, indudablemente el transporte que ingresa, detección de señales, que es con toda la parte de glucolípidos y glucoproteínas, y comunicación entre célula y célula, que normalmente la comunicación no es verbal, es mediante señales químicas, ¿correcto? Entonces hay sustancias que pasan de un lado al otro. Era un mosaico fluido, o sea, es el movimiento, donde hay fosfolípidos, glucoproteínas, glucolípidos, colesterol y proteínas, ¿sí? ¿Está? Bueno, los lípidos de membrana, las características, esto, ustedes, la simetría, bueno, esto es, ya está, es pasado para ustedes por el momento. Movimiento de proteínas de membrana, integrales de membrana. Como ven, las proteínas, en este caso, es importante como dato anecdótico, cuando tengan, creo que ya se los envié, ustedes van a ver que hay como palabritas acá adentro, valina, alanina, fenilalanina, etcétera, etcétera, son una estructura primaria desarrollada donde están todos los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que ingresan, en este caso, a la membrana y pasa al citoplasma. El tipo de proteínas, asociación con la bicapa, por la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, por su función, transporte, que es lo que vamos a ver hoy, unión, para dar solidez, recepción, como receptores internos o como transmisores internos, y catálisis, que es catabolismo. Mi amiga catabólica, que la vi por ahí, ya sabe lo que es. Los glúcidos de membrana es el glucocálix, o sea, todos los glúcidos forman el glucocálix, y básicamente las funciones que tienen son los glucolípidos y glucoproteínas como receptores e identificadores de cuerpos o cosas que se acercan a la célula. En este caso, una bacteria, los virus, por ejemplo, sería el COVID, y hormonas. Transporte de membrana. La célula no vive aislada, necesita para sobrevivir materia y energía. La energía viene dentro de la materia, o sea, recuerden que toda sustancia que ingresa a la célula está conformada, es una molécula, esa molécula normalmente que proviene de un individuo o un ser autótrofo que generó una molécula con energía, o sea, los carbonos unidos de la glucosa, recuerden el enlace, etcétera, etcétera, es la energía que necesita la célula, y esa molécula, esa materia va a ingresar a la célula, va a ser utilizada, y después va a haber desechos los cuales deben salir de la célula. Esa entrada y salida es gracias a ver, es gracias a, es gracias a qué, gracias a, me volé porque recibí un mensaje de una alumna, es gracias a, no sé de qué estaba diciendo. Volvemos un poco para atrás. Es gracias a la existencia de la membrana y al transporte de esa membrana. Vamos a ver si me dan un segundito, que tengo que ingresar a varios que estaban ahí afuera. A ver ahora, avísenme si, perdón, no sé por qué no puedo omitir, ahí está. Bien. ¿Siguen viendo la pantalla ahora? Sí, sí, se ve. Bárbaro. Entonces, ese proceso de transporte, que es lo que vamos a ver ahora, sirve para los nutrientes y también para los elementos que salen de la célula. En este caso, están viendo que salen iones sodio,
que vamos a ver el caso específico. ¿Cuáles son las formas de transporte tanto hacia afuera como hacia adentro por la membrana? Son 3 clasificaciones. En este PowerPoint está en 3. Depende cómo se divida, o sea, todo depende del criterio que se divide, cómo se divide. Yo prefiero otro criterio, pero vamos a usar este por el momento. Y le voy a explicar cuál es el mío. El pasivo es sin gasto de energía, sin gasto de energía, ¿correcto? El activo es con gasto de energía. Y en masa es con gasto de energía. A mí me gusta dividirlo a los que son sin gasto de energía, como el pasivo, y los activos con gasto de energía, como activos y masa. Estos dos son con gasto de energía y este sin gasto de energía, que representa tanto el activo como en masa necesitan el ATP para producir el ingreso o el egreso de sustancias a la célula. Y el pasivo no gasta energía. Los ejemplos de pasivos son la difusión simple, o las formas de pasivas son difusión simple, difusión facilitada, que puede ser por canal o por carrier, y osmosis. Osmosis. El acento está en la primera O, creo. ¿Sí? Osmosis. Estos son sin gasto de energía y las tienen que tener clarita cuáles son, con gasto de energía y sin gasto de energía. Este cuadrito lo tienen que tener bien grabadito en la cabeza. Profe, sí. Perdón, con los que tienen con gasto de energía, ¿necesitan ATP y producir qué? Para producir qué? O sea, Las sustancias. No, producir sustancias no, ya te me estás adelantando, pero igual te explico. Porque lo estaba anotando. Te explico. El tema es así. Hay varias formas de transporte desde otro criterio. Otro criterio puede ser si va contra gradiente o a favor de gradiente. Imagínense que nos tiramos al río, por allá, igual pasa, hay un brazo del Paraná, por supuesto, ¿no? Por Campana, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, Paraná, Guazú. Ah, bueno, por favor, son de allá, tienen que saber más que yo. Paraná de las Palmas. Y decimos, vamos a hacer una competición nadando hasta Zárate. ¿Sí? Zárate es más al norte de Campana, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a gastar energía o no nadando contra la corriente. Sí. Sí. Bien. Eso sería contragradiente, ¿sí? O sea, vamos hacia un lugar donde hay más fuerza, por llamarlo de una forma. Y después decimos, no, como nos cansamos mucho, gastamos mucha energía, vamos a no gastar energía, sino vamos a dejar flotar y vamos hacia Puerto Madero a tomar un cafecito, ¿sí? Ahí la misma corriente nos va llevando, ¿sí? Eso sería sin gasto de energía. O sea, es el movimiento de algo en contra de un gradiente, se va a gastar energía. A favor del gradiente no se va a gastar energía. El gradiente, como creo que les dije en clase, puede ser que nos pongamos todos en fila desde el más peticito al más alto, ¿correcto? Ahí hay un gradiente de estatura. El gradiente puede ser también en quien tiene más plata y menos plata. El gradiente puede ser cantidades de cosas. Por ejemplo, de un lado hay 10 iones sodio y del otro lado hay 2 iones sodio. Si yo quiero mandar del lugar donde hay 2, un ion sodio a donde hay 10, voy a tener que gastar energía porque hay más del otro lado. ¿Sí? Eso es en contra de gradiente. Si yo soy electronegativo y del otro lado es electropositivo, va a ser fácil que yo pase. Ahora, si hay mucho electronegativo del otro lado y soy electronegativo, me va a costar, voy a gastar más energía.
Polos iguales se rechazan, polos diferentes se atraen. ¿Quedó claro el concepto? Sí, sí. Sí, Bien. Sí, sí. Ahora, los de gasto de energía son entonces los que se denominan activos, ¿sí? Los marcamos, lo corrí, lo mandé al diablo, ahí, tácate, quedó lindo ahora. Y los que son en masa. Los activos pueden ser primario, secundario, y en masa endocitosis, exocitosis, endo es hacia adentro, o sea, va a ser un transporte en masa desde fuera de la célula hacia adentro de la célula, y exocitosis normalmente son o los desechos celulares o una célula que tiene la síntesis de hormonas y esas hormonas tienen que ir al flujo sanguíneo para llevar información a otras células del cuerpo, ¿correcto? Por ejemplo, uno se pone nervioso o se asusta, hay adrenalina, hay células que fabrican la adrenalina, van al sanguíneo y esa adrenalina llega a todo nuestro cuerpo, ¿correcto? Entonces, eso se produce, la adrenalina, dentro de ciertas células y sale al flujo sanguíneo para llegar a otra célula. Por ende, esa adrenalina va a salir de una célula por exocitosis y va a entrar a otras células por endocitosis. La endocitosis puede ser fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptor. Vamos a ver cada una de ellas para tratar de entender. Bueno, acá esto es gradiente de concentración, indudablemente. Profe, disculpe, no sé si se escucha. Sí, te escucho claro y fuerte. Buenísimo. ¿Podría hablar un poquito más despacio? Porque estoy tomando nota y como que se me pasa muy rápido. Bueno, vamos a probar con esta velocidad. Hola. No, bueno, un poquito más rápido puede ser. Un poco más rápido. Así vamos a estar hasta las 6 de la mañana, aviso, ¿eh? No, sí, pero un poco más despacio cuando Igual hay una línea que explicás. está grabando, aviso, pero voy a hablar un poco más lento. ¿Bien? Dale, muchas gracias, profe. Por favor. Después te doy el CBU, no hay problema. Profe, hay gente que está esperando que lo aceptes. ¿Quién? ¿No sabés quién? Alguien está esperando que lo aceptes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los aceptamos o no? ¿Sí o no? Y yo digo que sí. ¿Sí? Bueno, si vos lo decís, no hay problema. A ver, para que otro, a ver quién más. Buenas tardes, profe. Habla Godoy Fernanda. Hola, Godoy Fernanda, ¿cómo andas? Todo bien, profe. Disculpen, tuve un No, inconveniente con el celular. No me pude conectar del celular. No sé si es porque no le da la memoria. No, hay que pagar la cuenta solamente. No, no, le quería preguntar si las clases del jueves, de ayer y de hoy están grabadas. La de hoy están grabando. Ah, buenísimo, para después poder verla tranquila en casa. Sí, además veo que no tenés camata en vez de cámara, pero bueno. Ay, sí, quise muy rápido. Seguramente ese es el problema. Tenés que comprar un teléfono con camata. Le digo Sí, con me cámara. parece que ahí estuvo el inconveniente. Bueno. Genial, profe, gracias. Seguimos. ¿Dónde estaba? Hay más que entrar. Uy, hay un montón para entrar. ¿Están viendo esto? sí, sí. Bien. Como ven, acá hay una gran cantidad de puntitos rojos que pueden ser iones, moléculas de un aminoácido, de glucosa, y cada vez hay menos. Esto es un gradiente, ¿sí? Ahora bien, uno de los transportes pasivos es la difusión. ¿Sí? Acá está. Difusión. Que es el movimiento espontáneo de un soluto desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Es decir, va a favor del gradiente. Gradiente es la diferencia de cantidades de un lado y de otro. ¿Sí? Por supuesto que el gradiente puede ser positivo o negativo. En este caso va de más a menos. ¿Sí?
La difusión simple, que es el primer caso ya con nombre y apellido de transporte pasivo, es el pasaje de solutos a favor del gradiente a través de una bicapa lipídica. Acá se complica un poco la cosa, porque una cosa es un gradiente y otra cosa es que pase algo por una membrana. O sea, si es un pasaje de solutos a favor del gradiente, pasa por los fosfolípidos tranquilamente, ¿sí? Difusión simple. El ejemplo típico de la difusión simple es el oxígeno. El oxígeno en sangre, ¿qué hace? Hay una gran cantidad de oxígeno en la sangre. Ustedes cuando estudiaban la secundaria y la primaria veían que el sistema circulatorio humano se dividía con dos colores, el azul y el rojo, ¿sí? El rojo era el que estaba sangre oxigenada y el azul era la que no estaba oxigenada. ¿Recuerdan eso, no? Sí, profe. Sí, Sí. más o menos. Más o menos, a ver, si no recordás eso es para matarte, porque era un dibujo hermoso del cuerpo, todo así destruido con, bueno, con los vasos sanguíneos, arterias, etcétera, etcétera, venas, capilares, etcétera. Bueno, entonces, hay sangre que lleva oxígeno a las células, ¿sí? Vamos a darla de color rojo. La célula ya respiró, está en proceso respiratorio, o sea, está consumiendo oxígeno. Quiere decir que hay mayor concentración, mayor cantidad de puntitos azules, por llamarlo de una forma, en la sangre roja que dentro de la célula. ¿Qué hace el oxígeno? Por difusión simple, ingresa desde la sangre a la célula a través de la bicapa lipídica sin gasto de energía. Un transporte pasivo. Va de mayor concentración a menor concentración. Perdón, acá arriba. Mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Ustedes ven, acá la célula está prácticamente sin oxígeno. Hay una gran concentración de oxígeno afuera y empieza a pasar hasta que se equilibra. Lo mismo sucede en camino inverso con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a estar dentro de la célula y va a tener que ser sacado, por decir una forma medio bestia, pero para que me entiendan, fuera de la célula por medio de difusión también simple. Va a ir de un lugar de más concentración a un lugar de menos concentración. ¿Qué va a pasar? Que esa sangre roja, con todo el dióxido de carbono que recibe, voy a hablar más despacio, ya sé, lo estás pensando, me estás mirando por la cámara, esa sangre roja se va a empezar a convertir en la sangre azul del dibujito. ¿Por qué? Porque las células lo que hacen es ingresar oxígeno por la bicapa lipídica y expulsar dióxido de carbono por la bicapa lipídica, sin gasto de energía, llamado difusión simple. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cómo puedo aumentar esa difusión simple? Normalmente por el gradiente de concentración. O sea, acá va a ser más rápido que en este proceso y bueno, y acá va a ser lentísimo porque está equilibrado. O sea, a medida que la diferencia de gradiente es mayor, la velocidad va a ser mayor. El tamaño molecular, o sea, una cosa es que yo entre a una casilla de un perro y otra cosa es que entre un bebé gateando a la casilla del perro. Indudablemente, cuanto más grande es la molécula, más le va a costar entrar más rápido, ¿correcto? Y la no polaridad, o sea, si la sustancia es polar o tiene carga eléctrica, ya le va a costar un poco más y la velocidad va a ser más lenta, ¿sí? Este concepto es importante. Requisitos. Qué lindo para una pregunta parcial. Profe, Sí. entonces mientras la molécula sea más pequeña, va a entrar mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siempre se tiene que equilibrar? ¿Eh?
siempre se tiene que equilibrar. A veces, en transporte pasivo sí, en activo no. En activo muchas veces lo que sucede es que se va acumulando de un lado y como va a ser en contra del gradiente de concentración, se va a gastar energía. Ahora lo vamos a ver, pero lo importante son los gradientes de concentración, te van a dividir. Los gradientes de concentración son los que cuando ya está equilibrada la cantidad fuera y dentro de la célula, extracelular e intracelular, cuando ya está equilibrada, todo lo demás que quiera entrar, que no sea una molécula pequeña, que no exista un gradiente de concentración, que sean polares, ya es gasto de energía. Estas son tres condiciones de sin gasto de energía. La difusión simple. ¿Quién hace difusión simple? Recuerden, siempre hay que saber qué cosa. El nombre de lo que uno está estudiando, la difusión simple, ¿sí? ¿Dónde se produce? Indudablemente en la membrana bilipídica, ¿sí? ¿Y quién? O sea, no todas las moléculas van a ser de difusión simple. Por ejemplo, el oxígeno es de difusión simple. El agua puede ser de difusión simple. Los iones sodio, potasio y cloro pueden ser de difusión simple. Las moléculas grandes polares sin carga como glucosa y aminoácidos también puede ser. Lo que pasa es que indudablemente, acá está el ejemplo, estas moléculas, la velocidad de paso es imposible porque, como ven, rebota, ¿sí? No ingresa, ¿está? Los iones que tienen carga polar tampoco ingresan. Las moléculas pequeñas y moléculas no polares y sin carga, ambas son sin carga y esta es no polar, que tampoco tiene carga, ¿correcto? Conclusión. El agua y el oxígeno ingresan en difusión simple. Todo lo que sea molécula grande e iones, no. Para que ingresen estos dos tipos de moléculas o iones, vamos a gastar energía. Ahora bien, lo que sí tienen que saber es cómo ingresa la glucosa y cómo ingresan los aminoácidos. Y cómo ingresa el sodio, el potasio y el cloro. Estos dos ya lo vimos. Este lo vamos a ver ahora. Esto es por difusión. Esto es por ósmosis, ¿sí? Estos son con gasto de energía. Y tienen que saber los ejemplos. ¿Sí? Entonces tenemos difusión simple, difusión facilitada. Ahora vamos a la facilitada por carrier o por canal. Carrier es una palabra inglesa que además de haber una marca de aire acondicionado viejísima, que se llama Carrier, significa transporte, ¿sí? O sea, es como un flete, para llamarlo de una forma, por flete o permeasa. Asa significa que es una enzima, ¿sí? O sea, va a ser por una sustancia que la va a transportar o por una enzima, que es una sustancia, que es una proteína, por supuesto, que la va a transportar, o por canal. Canal, el canal de la Mancha, el canal de Magallanes, etcétera, etcétera. Vamos a ver la difusión facilitada por canal, el tipo regulado por ligando. ¿Sí? El ligando, como ustedes ven, tiene forma de una proteína, ¿sí? Está integrado a la bicapa, ¿sí? El ligando va a ser una sustancia que se va a acoplar a esa proteína, mientras el canal está cerrado. O sea, esto es un canal, teóricamente, con la barrera, es como un peaje, ahí está. Llega el auto, paga el peaje, se abre el canal, la barrera y el ion entra.
se abre el canal y el ion entra, ¿sí? Está regulado por ligando. Regulado por voltaje, carga eléctrica. Acá viene la sustancia que tiene que ingresar. Ustedes ven, tiene todo positivo, 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 positivo. Es una membrana polarizada, canal cerrado. Cuando se equilibran positivo, positivo, negativo, negativo, etcétera, positivo, negativo, igual que acá, se abre el canal y el ion ingresa. O sea, la gran diferencia es membrana polarizada o membrana despolarizada. Si está polarizada, el canal está cerrado. Despolarizada, el canal está abierto. Difusión facilitada, regulada por voltaje. Difusión facilitada por canal. Regulado por ligando, que ya lo vimos, regulado por voltaje y no regulado. O sea, la facilitada por canal puede ser de estos tres tipos, entonces. Por ligando, que ya lo vimos, es como pagar el peaje. Regulado por voltaje, vamos a llamar por buena onda, mala onda, o sea, si está polarizado o no despolarizado, ingresa, y no regulado, pasa sin ningún tipo de inconveniente a algún tipo de sustancia. Ahora vamos a ver la otra difusión facilitada. La anterior era por canal y ahora por carrier o permeasa. Carrier, ya les dije, transporte, permeasa enzima, enzima proteína, esto es una proteína integral, intrínseca, ¿correcto? Bien. Hay un gradiente de concentración de más a menos, o sea, por eso esto es sin gasto de energía. Llega el soluto que tiene que ingresar a la célula, ocupa los lugares específicos. Ustedes fíjense la forma encaja, o sea, estos dibujitos no son porque sí, sino es un dibujo en el cual el soluto encaja perfectamente en la proteína. Esto nos está diciendo que son específicos. Satura la proteína, o sea, tiene para dos solutos, llegan los dos solutos y la proteína se abre e ingresa el soluto dentro de la célula. Todo esto es medio extracelular, todo esto es medio intracelular. Acá está el dibujito, ¿sí? Así va entrando. Tiene que haber un gradiente de concentración. La velocidad de difusión, la difusión simple alcanza más velocidad que la facilitada. ¿Por qué? Porque este tipo de transportadores son saturables además de ser específicos, son saturables. ¿Qué significa? Que este carrier, este en especial, al tener dos solutos ya, cubre su cuota y hasta que no los libera, no puede volver a cargar más soluto. Quiere decir que es saturable. En este caso, acá está saturado, acá se está desaturando, significa que va a estar libre como para aceptar dos solutos más. Hasta tanto se equilibre el gradiente de concentración. Por eso, los transportadores en difusión facilitada son saturables y específicos. Un segundo. A ver. Listo. ¿Queda claro esto? Esto es simple, ¿sí? Recuerden que esto es importante, ¿sí? Vamos a los pasivos. Nosotros vimos que los que son a favor del gradiente son sin gasto de energía, ¿sí? Teníamos difusión simple, esto es de repaso,
difusión facilitada por canal y difusión facilitada por carrier. Los tres ejemplos con los dibujitos. Siempre hay más en el espacio extracelular que en el intracelular, ¿sí? Así que acá hay 2, 4, 6, 7, acá hay 3, acá hay 1, acá hay 5, acá hay 3, acá hay 1, ¿sí? Vamos al otro caso de transporte pasivo, que es la ósmosis. La ósmosis necesita una membrana semipermeable, ¿sí? Como es la membrana celular. Acá vemos una cantidad de soluto o sacarosa, no es el soluto, mayor que acá. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar que es lo mismo que, a ver, un ejemplo típico. Tenemos un pantalón donde decimos, bueno, tengo que ir al banco a pagar una cuenta y voy a llevar 10 pesos en cada bolsillo. No pagamos nada con 10 pesos, pero no importa. 10 pesos en cada bolsillo. Me pongo 10 pesos en el izquierdo y 10 pesos en el derecho. Porque yo quiero llevar en la plata separada en iguales cantidades. En vez de plata ponemos soluto. En vez de bolsillo ponemos lugares del lado de una membrana y otro. Yo me equivoco en casa y pongo 8 pesos en un lado y 12 en otro. ¿Sí? Yo voy a tratar de equilibrar que haya 10 de cada lado, o sea, o paso 2 solutos o aumento la cantidad de plata en un bolsillo. Conclusión. El agua va a pasar de acá hacia acá para tratar de bajar la concentración de soluto de este lado. Lo vamos a ver un poco más adelante con todo lo que es soluciones salinas, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen que entender de osmosis por el momento es que es el paso del agua por la bicapa lipídica para equilibrar la cantidad de soluto de un lado y del otro sin gasto de energía. O sea, acá no pasan los solutos, sino que pasa el agua, ¿sí? Correcto. Si yo tengo 10 solutos de un lado, vamos a hacer un número más fácil, 4 solutos de un lado y 2 del otro, en 1 litro de agua y en medio litro de agua, o sea, acá vamos a tener que juntar. Eso voy a tratar de usar la pizarra después para explicárselo. Vamos a tratar de que aumente la cantidad de agua para por cantidad de litro de agua haya igual cantidad de solutos de los dos lados. Esa sería la definición. A ver si está. Tenemos 3 soluciones y acá creo que el concepto va a ser mucho más claro. Vamos a la que sería la normal, por llamarlo de una forma. La solución isotónica. Iso significa igual. Es aquella que presenta comparativamente igual concentración de soluto. O sea, por ejemplo, 2 solutos por litro de agua. Fuera de la célula, 2 solutos por litro de agua. Dentro de la célula, 2 solutos por litro de agua. Es una solución isotónica. ¿Sí? La solución hipertónica. De un lado de la célula hay 10 solutos, que pueden ser adentro o afuera, ¿eh? Y del otro lado hay 2 solutos. ¿Sí? Donde hay más cantidad de soluto es la parte hipertónica, y donde es menos cantidad de soluto es la hipotónica. A ver, si logro que lo entiendan, porque no estás dibujando es mucho más fácil, pero si yo tengo fuera de la célula 5 unidades de soluto y dentro de la célula 2 unidades de soluto,
la solución que está fuera de la célula, que tiene mayor cantidad de soluto, es hipertónica en relación a la cantidad de soluto que hay dentro de la célula, que había 2 solutos. O sea, la de dentro de la célula entonces va a ser hipotónica y la de afuera va a ser hipertónica. Con un ejemplo después lo vamos a ver un poco mejor, pero más o menos quedó claro. Más o menos, con más o menos me conformo. Sí, sí, quedó claro. Sí, sí. Profe, aparte, perdón que le interrumpa, hay uno o dos chicos que están esperando entrar si le aparecen. A Gracias. ver, los admitimos. Ya está. Gracias. Bien, me siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Bien. Bien. Entonces tenemos hipertónica, baja concentración de soluto en relación a algo. O sea, si yo digo que, y este acá se me aclaró más el ejemplo para darle. Si yo digo que yo soy alto en relación a quién, por ejemplo, a un jugador de básquet, no. A un enano de circo, sí, correcto. Entonces yo soy, de acuerdo a quién me comparo, soy más alto o más bajo. La solución hipotónica o hipertónica es hipotónica o hipertónica de acuerdo a otra solución que está o fuera o dentro de la célula. ¿Sí? Si yo estoy dentro de la célula y tengo 2 solutos y afuera hay 4 solutos, yo soy hipotónico y el de afuera es hipertónico. Yo seré bajito en relación al alto del jugador de básquet o seré alto en relación al enano de circo. ¿Sí? Más o menos es así. Entonces, la osmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana semipermeable desde una solución hipotónica hacia una solución hipertónica. O sea, la hipotónica va a tener menos soluto, la hipertónica va a tener más, entonces el movimiento del agua va a ser desde la hipotónica a la hipertónica para bajar la cantidad de soluto. Acá ya podemos compararlo con volúmenes, indudablemente. Vamos a ver.